De este Consejo de Gobierno han salido hoy los presupuestos de Canarias para 2021 que ahora tramitará el Parlamento canario. Más de 9.500 millones de euros cuyos gastos no financieros crecen hasta un 5%. Un presupuesto que, dice el Gobierno, está diseñado para que nadie se quede atrás. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues quitando de ese dinero 9.500 millones lo que se paga a bancos, intereses, esta es la cantidad que nos importa, casi 8.500 millones para gastos, políticas, inversiones, en fin. Dice el Gobierno, más dinero sin subir impuestos, pagando intereses, sin recurrir a la deuda. ¿Cómo lo va a hacer el Ejecutivo? Isabel, hagamos las cuentas. Sí, el Gobierno, Paco, ha incluido el dinero que tiene que llegar de Europa, además lo que se debe por el convenio de carreteras y otras transferencias pendientes del Estado. Es un presupuesto, dice el Gobierno, Cristina Suárez, para amortiguar los efectos sociales de la crisis. Sí, el Gobierno se ha referido en todo momento al paliar las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y bueno, de hecho, Sanidad es la partida que más incrementa su presupuesto. Va a haber 160 millones de euros más para la sanidad canaria el próximo año. Estas cuentas entran en vigor el próximo 2 de enero y el Gobierno de Canarias ha dicho que son las cuentas para la remontada del archipiélago. El presupuesto de mayor gasto social de la historia de Canarias será el del año 2021, porque se incrementa en un 5%, hablamos más de 6.356 millones de euros. Los pilares del estado del bienestar son las áreas básicas, sanidad y educación, cuentan con un presupuesto de 5.282 millones de euros, son 260 millones de euros más. Destinados sin lugar a duda a proteger a la ciudadanía, los servicios públicos, a impulsar la economía en un contexto, insisto, incierto. Pues vamos ya con ese contexto, el que nos espera por culpa de esta pandemia. Ahora mismo la última actualización de Sanidad cifra en 143 los nuevos positivos y no hay fallecidos que lamentar. Solo ayer se practicaron aquí en Canarias más de 4.600 PCRs, de las que un 4% dieron positivas. Después actualizamos los datos. En la península están en otro escenario. Con confinamientos generales, Silvia Mascareño, Sanidad ha anunciado esta mañana más dinero para recurrir para la pandemia y Madrid confinada por el puente de Todos los Santos. Cuéntanos. Sí, a diferencia del resto de las comunidades autónomas donde los confinamientos perimetrales se mantendrán hasta el 9 de noviembre, Madrid solo aplicará esa medida a los puentes. El primero, el de Todos los Santos, mientras el ministro de Sanidad destaca que el presupuesto de su departamento ha aumentado un 75% para hacer frente a la pandemia. Canarias se blindará de cara a la noche de los finaos para prevenir botellones y fiestas ilegales con motivo de Halloween. Ya se ha detectado una decena de convocatorias ilegales para este fin de semana, especialmente en Gran Canaria y Tenerife. La delegación del Gobierno en Canarias, en colaboración con Sanidad, ha activado dispositivos especiales en todo el archipiélago. Ayer en el Banco de Alimentos de Las Palmas, hoy en el de Arrecife, en Lanzarote, los voluntarios que trabajan ahí han recibido el apoyo de la Reina Sofía, que ha querido conocer el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en miles de familias. Así como ven, encontraron los fardos de droga dentro de este cargamento de millo, 1.200 kilos de cocaína que viajaban en las bodegas de este barco que estuvo atracado semanas en Gran Canaria tras ser interceptado por las fuerzas de seguridad españolas a 50 millas de la isla. Brasil dio la voz de alarma. Y más de 70.000 ciberataques sufre el Cabildo de Tenerife cada semana. Los equipos informáticos obsoletos lo ponen más fácil y por eso la institución le ha declarado la guerra a los ciberdelincuentes. Fíjense en este caballo desbocado en plena autopista Gran Canaria 1. El equino se acababa de escapar de una finca cercana y poco después siguió su trote por el arcén ante la sorpresa de los conductores. En la antesala estamos de un fin de semana en el que se celebra el Día de Todos los Santos, muchas visitas a los cementerios de toda Canarias. Lidia Rodríguez este año con medidas especiales por la pandemia. Efectivamente, será una celebración totalmente marcada por las medidas preventivas frente al COVID. Vamos a honrar a nuestros difuntos, lo haremos en los cementerios, pero desde luego no vamos a poder olvidar ni la mascarilla, ni la distancia social y sobre todo estar en el interior de los cementerios el menor tiempo posible.
Y hoy nos acercaremos un poco más a la vida de los primeros habitantes en La Palma. Por primera vez, a través de un dron, veremos las cuevas colgadas de la isla. La investigación podría desvelar cómo podían vivir en estas cuevas que se encontraban situadas a 15 metros del suelo. Y todavía queda mar de fondo en algunos puntos de Canarias. Se aconseja precaución a la hora de darnos un baño y asomarnos a esa costa. Este que ven es el intenso oleaje que se ha vivido en las últimas horas en Gran Canaria y en Tenerife. Ese oleaje no impide que disfrutemos del fin de semana. En los próximos días tendremos tiempo, un poco de todo, incluso calima. Saila Falcón. Hoy ya nos acompaña la calima en la mitad oriental del archipiélago. Mañana será más densa y hasta el domingo por la tarde no comenzará a disiparse. Vamos a tener un fin de semana de tiempo casi de verano. Suben las temperaturas, tendremos bastantes horas de sol y si se acercan a las playas del sur, el mar estará en calma. Será un buen plan de fin de semana. El lunes volveremos al régimen de alisios. Vamos a empezar hoy hablando de números porque las cuentas de Canarias se van a enfrentar el próximo año a menos recaudación por impuestos y a más gastos. Es la coyuntura que obliga a la pandemia y hoy ese presupuesto ha salido del Consejo de Gobierno para empezar ya su trámite parlamentario. Eso será en los próximos días. Son más de 9.500 millones de euros que, quitando lo que se paga a los bancos por intereses y por deuda, deja el presupuesto en más de 8.400 millones. Cristina Suárez para gastos, política e inversiones. Sí, en concreto, Canarias va a tener este año 407 millones de euros más que el año pasado, que dicen que va a destinar a servicios esenciales, a pesar de que este mismo año también va a dejar de ingresar 434 millones a través de los impuestos por la crisis y por el cierre de las empresas. Así todo, el Gobierno asegura que durante este año no va a subir los impuestos, pero que tampoco se va a endeudar. Los sectores, las áreas que más van a ver incrementado sus cuentas son sanidad, va a tener este año 160 millones de euros más, y educación con 100 millones de euros más. Estas cuentas, estos presupuestos van a entrar en vigor el próximo 2 de enero y dice el Gobierno de Canarias que ese día estas cuentas son para la remontada del archipiélago. Un 5% más generosas serán las cuentas de 2021 con los canarios. Vienen a reforzar los servicios públicos esenciales en un contexto de crisis. El presupuesto de mayor gasto social de la historia de Canarias será el del año 2021 porque se incrementa en un 5%, a más de 6.356 millones de euros. Estos son unos presupuestos para la remontada, para tratar de recuperar la economía, el bienestar, los servicios públicos. De los 8.474 millones de gasto no financiero, en torno al 62% irá destinado a sanidad y educación. Cuenta con un presupuesto de 5.282 millones de euros, son 260 millones de euros más. Para sostener la estructura excepcional de recursos humanos que hemos precisado. Unas cuentas calificadas de expansivas y progresistas destinadas a impulsar la economía. Nosotros no podríamos incrementar el presupuesto del año 21 en los términos que lo hacemos si no llega a producirse la suspensión de las reglas fiscales en Europa, si no se llegan a suspender las reglas fiscales en España. Atención especial en las nuevas cuentas para el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia. También para las obras públicas, el transporte y la vivienda. Destaca en estos presupuestos el compromiso del Gobierno con la ciudadanía al no subir los impuestos. Vamos a ponerle porcentajes a estas cifras para ir un poquito más al detalle. Las macrocifras de un presupuesto, vamos a verlo enseguida, que asciende a más de 9.500 millones de euros. Ahí tenemos esa cifra que, descontando ese dinero que irá a intereses, deuda de los bancos, se queda en lo que importa. 8.474 millones son los gastos no financieros, un aumento del 5%, lo que equivale a 407 millones de euros más para gastar que el presupuesto de este año. Pero ¿cómo se reparte esas cantidades, esas partidas? Básicamente en gasto social son las que se llevan el mayor montante. 6.356 millones, 305 millones más
sanidad y educación, 260 millones más, son 5.282 millones el pastel sanitario. También en inversiones, algo más de 1.000 millones, y políticas de apoyo, 290 millones de euros. Aquí el incremento es del 22,7%. Las partidas de todo el enjambre de cuentas que más crecen dentro de estos presupuestos son: el Servicio Canario de Salud se lleva directamente 3.300 millones, 160 más, educación casi 2.000 millones, contará con 100 millones de euros más, y obras públicas, transporte y viviendas con casi 55 millones de euros. Son unos presupuestos, estos los canarios, que van a comenzar en breve su tramitación en el Parlamento en cuanto lleguen a la Cámara, pero que beben las cuentas canarias de otro presupuesto, el estatal. Ese sí ya está en el Congreso en tramitación. Y siguen habiendo voces, ha hablado en este caso el PSOE, pidiendo compromiso del resto de fuerzas políticas, Isabel, para que sean generosas y aprueben esas cuentas estatales, de las que dependerá mucho estas cuentas regionales. Así Canarias. es, eso ha sido en las últimas horas. De hecho, llegan también, como decía, nuestras primeras reacciones al proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, que esta semana comenzó su tramitación en el Congreso. El Partido Socialista aquí en Canarias celebra que sean unas cuentas expansivas, pero también reconoce que algunas fichas son insuficientes. Los socialistas apelan al resto de grupos parlamentarios para conseguir mejoras a través de las enmiendas. Hay partidas insuficientes, somos conscientes de ello, y lo que pido es la altura política de todos los grupos para que aporten. Tenemos una oportunidad de oro. Con enmiendas que se puedan realizar tanto en Congreso como en Senado, tendremos la posibilidad de mejorar un documento que aumenta y que desde luego es el mayor que hemos encontrado en la historia que va a venir a Canarias. Bueno, y Coalición Canaria cree que los presupuestos estatales dan la espalda a Canarias en el peor momento, dicen, posible. Los nacionalistas aseguran que nos alejan esas cuentas más de la media de inversión y que solo en transferencias directas Canarias pierde más de 400 millones de euros. Critica Coalición Canaria que el gobierno canario no haya mediado para tener unas mejores cuentas, porque a través de las enmiendas, dicen, es complicado solucionarlo. En el momento peor de una crisis y con un presupuesto más expansivo, y vuelvo a insistir en esto, son los peores presupuestos del Estado para la comunidad autónoma. Esto que está ocurriendo va a lastrar la recuperación de Canarias y le va a ocasionar a nuestra población sufrimiento, pobreza, desempleo y miseria. Y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también de Coalición Canaria, ha lamentado el recorte del Gobierno de Canarias, ha dicho, en los fondos destinados a las capitales canarias. Lo ha hecho tras la reunión ayer del presidente Ángel Víctor Torres con los dos alcaldes de las capitales canarias. En opinión de Bermúdez, se trata de menos dinero para los municipios en los que se encuentran las mayores bolsas de pobreza de las islas. Que el presupuesto de la comunidad autónoma se aumenta un 5%, pero que la aportación a las capitales de Canarias que están sufriendo, la de Las Palmas, la de Santa Cruz, la de Telde o la de La Laguna, que están sufriendo como primera línea de trinchera, más que nadie, las consecuencias de la crisis económica, se les rebaja un 3,5%. Bueno, y una vez conocidos los presupuestos, también hay que analizar cómo serán las perspectivas, la coyuntura económica. Hoy la COE Tenerife ha dado a conocer ese informe anual económico y los datos no son buenos. Auguran una caída a los empresarios del PIB del 24% y un paro que va a llegar hasta el 30% antes de que termine este año. Datos negativos que aún quedan por debajo del máximo de desempleo de la crisis de 2008. Siguen desapareciendo empresas, pero lo hace a menor ritmo que el trimestre anterior. Los trabajadores. Y el ministro de Sanidad ha anunciado 7.300 millones de euros en el presupuesto sanitario para hacer frente a la pandemia, cuando toda España está confinándose para evitar los contactos sociales. Silvia Mascareño, Madrid ya está cerrada para este puente de Todos los Santos. Sí, finalmente Madrid también aplica esa medida, ese cierre perimetral, pero solo por día, solo los puentes. El primero el puente de Todos los Santos, después el próximo fin de semana, el puente de la Almudena. Y eso lo diferencia respecto al resto de las comunidades autónomas, donde se aplica hasta el 9 de noviembre. Hay que recordar que es una medida que aplican todas las comunidades autónomas, excepto Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia, aunque en Galicia también hay algún tipo de confinamiento, pero por municipios. Toda esa situación la ha analizado hoy aquí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha
presidido el Comité de Seguimiento del Coronavirus. El miércoles habrá Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios comunes y también analizar nuevas posibles medidas, aunque el ministro de Sanidad hoy ha descartado que entre esas medidas, al menos a corto plazo, esté el confinamiento domiciliario. España arranca el puente con casi 40 millones de españoles confinados, y es que 15 comunidades ya se han hermetizado. En la Comunidad Valenciana el cierre perimetral ya ha entrado en vigor y estará vigente hasta el próximo 6 de noviembre. La última vez cuando fuimos sí que nos pusieron un poco de pega que no llevábamos justificante, entonces esta vez sí que lo hemos pedido. Los contagios siguen al alza en Cataluña con casi 6.000 nuevos casos. El Govern pedirá el confinamiento domiciliario si los datos no mejoran. En Bilbao 6 personas fueron detenidas tras celebrar una protesta contra las medidas restrictivas decretadas por el gobierno vasco. En Galicia el trágico balance de la última jornada con 3 fallecidos ha hecho que la Xunta decrete el confinamiento perimetral en las principales ciudades. En Madrid el confinamiento a la carta arranca desde esta medianoche. La comunidad echará el cierre hoy y abrirá el martes. 3.300 efectivos controlan el cierre perimetral de la comunidad hasta el 3 de noviembre. Solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Por el momento solo Extremadura, Baleares y Canarias resisten al confinamiento. Pues aquí en Canarias los datos son los que van a ver enseguida de la pandemia, que nos dejan a 143 positivos. Estamos a la espera de la última actualización que les contaremos en cuanto la publique Sanidad. Esos nuevos positivos han salido de las más de 4.600 PCR que se realizaron ayer aquí en Canarias. El 4% fueron positivas. En total ya se han practicado más de 480.000 desde que comenzó la pandemia. Y se acerca la noche de Halloween y se han detectado ya varias decenas de fiestas ilegales en Tenerife y en Gran Canaria, fiestas que sepan que estamos en pandemia, totalmente prohibidas por la situación sanitaria. Para evitar esas concentraciones o aglomeraciones se va a desplegar un amplio dispositivo de seguridad. Policía Nacional, Autonómica, locales y Guardia Civil están prevenidos para actuar si fuera necesario. Fiestas secretas, ilegales que se anuncian por redes sociales y por teléfono móvil, advierten incluso que no se pueden hacer fotografías. Estos eventos están prohibidos. Se ha abierto una investigación para localizar a sus organizadores. Vamos a perseguir y a sancionar todos los incumplimientos que nosotros podamos detectar. Y se pone en marcha un dispositivo especial para la noche de Halloween. Gobierno canario, central, cabildos y ayuntamientos. Todos se unen para actuar este fin de semana si fuera necesario. La mayoría de las fiestas, tal y como están anunciadas, son en recintos de carácter privado. Es decir, la cuestión es que los servicios de información de ambos cuerpos detecten los lugares de celebración y manden los equipos. Y esas restricciones no son restricciones contra la libertad, son restricciones precisamente contra el virus. No hay ley ni policía más efectiva que la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y a la responsabilidad individual apelan una vez más las instituciones. Recuerdan que el 80% de los contagios se producen en el ámbito social. Y no nos cansaremos de decirlo porque cualquiera de nosotros puede verse en la UCI de un hospital con coronavirus. Así es. Por eso los especialistas lanzan una advertencia. Se ha detectado casos de personas que sin ningún tipo de patología previa ingresan directamente por la puerta de servicios intensivos. El repunte de casos en esta segunda ola de la pandemia ha sorprendido también a los sanitarios de la unidad de servicios intensivos que cuidan de las personas más afectadas por la COVID-19. Lo que ocurre es que teníamos la idea que esta segunda fase no iba a ser tan intensa y no esperábamos que evidentemente pasara lo que está pasando. En la primera fase de la pandemia, la mayoría de pacientes que acababan ingresando en la UBI se aproximaban a los 60 años. Ahora superan también esa edad. Cualquier paciente, cualquier persona puede tener un COVID. Tenga 30 años, tenga 40, o tenga 80 o tenga 90. Se pone grave independientemente incluso de que no tenga ningún factor de riesgo. Gente sin ningún factor de riesgo puede ingresar por la puerta del servicio intensivo. Algo que no ocurría en la primera ola. Solo bajaban a servicios intensivos pacientes en planta cuya situación empeoraba. En esta segunda fase hemos tenido más acceso directo desde el domicilio de atención primaria directamente por el servicio de urgencias a nuestro servicio.
Cambian los patrones de ingreso, al igual que cambian los efectos de la COVID-19. El consejo más valioso que dan los sanitarios para no acabar en uno de estos boxes en estado crítico es la prevención. Y en medio de toda esta situación sanitaria, la gripe también puede ser decisiva. Hace menos de un mes que se iniciaba la campaña de vacunación contra la gripe. Este año se ha acudido de forma masiva a los centros de salud, con un incremento de un 80% en los 8 primeros días. Precisamente esta demanda ha ocasionado que en algunos centros de salud se hayan producido desabastecimientos puntuales de la vacuna. Desde Salud Pública se garantiza que la población vulnerable tendrá disponible su vacuna. Sí, estupendo. Hay que ser consciente que, teniendo en cuenta la alta demanda que ha habido en esta primera semana y la imposibilidad que tienen muchos centros también para poder almacenar vacunas en cantidades exorbitantes, pues lógicamente puntualmente se pueden haber producido. Pero en cualquier caso se trabaja inmediatamente para que este perfil de situaciones se corrijan lo más rápido posible. Y en medio de toda esta crisis, los jóvenes también tienen mucho que decir. Aquí en Canarias se ha celebrado hoy el primer Consejo Político de Juventud, donde se va a redactar un anteproyecto de ley destinado a este sector de la población. El nuevo texto abordará asuntos que preocupan a los jóvenes, como la igualdad, el medio ambiente, la concienciación social y la perspectiva de género. Lo fundamental, según la consejera Noemí Santana, es tomar las decisiones basándonos en la situación actual de la juventud. Creo que es importantísimo tratar el desarrollo de la Ley Canaria de Juventud, una ley que queremos que sea participada, que sea cooperada y que queremos que salga cuanto antes. Este proceso lo vamos a llamar de legislación colaborativa, va a ser el primer proceso que en Canarias se haga de esta forma y el primero en todas las comunidades autónomas que se haga para una ley de juventud. Y en Gran Canaria, segunda jornada hoy del debate sobre el estado de la isla en el Cabildo. Hoy se han aprobado 34 de las 48 propuestas de resolución que se han tratado durante estas últimas horas. Se ha hablado además mucho de la crisis generada por la pandemia, el cambio de modelo energético productivo, la ayuda a los parados, la movilidad o la gestión del agua han sido algunos de los temas debatidos por los 6 grupos que forman esta institución. La situación de los migrantes que pernoctan en el muelle de Arguineguín también ha copado parte de estas intervenciones. Las que nosotros aprobamos y las que valoramos que tengan que ver con todos aquellos elementos que estamos de acuerdo en el desarrollo de la isla, el desarrollo del turismo, en una política clara del gobierno de la isla frente a la migración. En Fuerteventura se celebraba esta mañana un pleno extraordinario en el que se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos una moción de apoyo a los trabajadores del Hotel Oliva Beach para solicitar al Gobierno de España una solución urgente y una reunión en la isla con la ministra de Transición Ecológica. El objetivo es resolver la situación que tiene en vilo a 400 trabajadores en Fuerteventura. Es reiterar el apoyo que hemos hecho durante todos estos años. Queremos una respuesta a los expedientes y no queremos subterfugio por parte del Ministerio. Una respuesta legal, si procede o no procede, dar la autorización para la renovación. Por lo tanto, ese llamamiento a la respuesta inmediata y sobre todo a la comprensión de la situación en la que vivimos en esta isla de Fuerteventura. En Santa Cruz de Tenerife, el pleno del Ayuntamiento ha estado marcado por la emergencia social que se ha generado con la pandemia. Se ha debatido sobre más ayudas a familias vulnerables, acceso a mascarillas o atención a las personas sin hogar. Cómo ayudar a los más necesitados en esta situación de emergencia se ha tratado con diversas mociones. El Grupo Socialista ha pedido más ayuda y más celeridad para tramitarlas para las familias más vulnerables. Ni una tarjeta de alimento más que se ha dado cuando el propio informe reconoce que la situación es excepcional y si la Junta de Gobierno lo afronta es que yo entiendo que aquí todos los partidos estamos de acuerdo en que estamos afrontando una situación excepcional. Esa moción no ha sido aprobada. El Gobierno no cree que se haya desatendido y argumenta que han mejorado las ayudas. Esa pandemia ha cogido a las administraciones públicas con una capacidad de respuesta determinada, pero dicho esto, no voy a admitir lecciones de eficacia de quien no la ha tenido nunca. Sí se han aprobado otras mociones para facilitar el acceso a las mascarillas, recordando al Gobierno de Canarias que cumpla la proposición no de ley aprobada sobre el reparto de las mismas, y otra para ayudar a las personas sin hogar con problemas de salud.
Y en Las Palmas de Gran Canaria se ha aprobado el Plan Perojo, un plan para que esta emblemática calle de la ciudad mantenga su aspecto y se impulse a la vez su ámbito comercial. Se protege este conjunto histórico que está declarado como bien de interés cultural. El mantenimiento de los inmuebles, se le impuso la actividad económica con el permiso para hoteles o establecimientos y el mantenimiento del adoquinado se encuentra dentro de la estrategia trazada por el Ayuntamiento. Hemos protegido esos 41 edificios, limitamos las alturas a 3, porque es lo que hay en la zona mayoritaria. Mantenemos una carta cromática, con una memoria cromática, para que no haya estridencias a la hora de rehabilitar los edificios. Protegemos hasta el adoquinado. En La Laguna, los partidos de la oposición, Coalición Canaria, Ciudadanos y el Partido Popular han solicitado un pleno extraordinario para hablar sobre inmigración. Consideran que ni el cuartel de las canteras, que se encuentra en el municipio, ni otras instalaciones se encuentran en condiciones de acoger inmigrantes, como ha decidido Defensa. Esto no es una cuestión coyuntural, sino que Canarias se vuelve a convertir en una situación estructural. Somos la plataforma transitoria que utilizan los inmigrantes. Instar, por un lado, al Gobierno de España a que se incrementen las partidas económicas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesitan unas condiciones adecuadas para prestar un buen servicio. Los laguneros y las laguneras, lo que nosotros queremos es dos cosas: la seguridad y la transparencia. Y en Gran Canaria, el muelle de Arguineguín, tras semanas colapsado por la crisis migratoria, hoy ha vuelto a estar por debajo de su capacidad. En el interior aún quedan 376 personas bajo esas carpas que se espera que en las próximas horas vayan al campamento, vayan a las instalaciones que se están habilitando y que ese campamento quede vacío. Todo en una semana en la que no han seguido llegando embarcaciones a la isla. En este muelle llegaron a dormir 1.400 personas. El Gobierno central está preparando la apertura de esas varias instalaciones alternativas. Además de las devoluciones a la península, se han seguido realizando en los próximos días. Muchos podrían ser repatriados. Algunas derivaciones que se puedan hacer a la península, otros espacios alojativos que se vayan también consiguiendo en Canarias, ¿no? Y las devoluciones son una parte también, aunque humanamente nos pueda doler o podamos encontrar en los seres humanos a los que se les devuelve a su país de origen o al país de salida. Un fenómeno que se ha cobrado la vida de muchas personas. Hace justo una semana se producía la tragedia más mortífera relacionada con la inmigración en este 2020. Y así lo ha reconocido la ONU. 140 personas perdían la vida cuando se produjo una explosión en el cayuco con el que trataban de llegar a Canarias. Habían partido del barrio de Piquín, en San Luis, Senegal. Estamos viendo como de nuevo se está convirtiendo en una ciudad que está viviendo con dolor, con duelo, con desesperación, como muchos de sus jóvenes están muriendo en esta ruta. Le llegan falsas noticias y rumores de que son reclamados para trabajar en Europa, motivo por el que no dudan en arriesgar su vida intentando llegar a nuestro país. Se fueron para ayudarme, no me dijeron nada. Si me lo hubieran dicho, no lo habría permitido. La situación es crítica, se fueron para liberarme del alquiler que pago. Omar y Moussa querían que viviera en buenas condiciones. Y esto que ven son jóvenes celebrando su llegada a Canarias, un vídeo que circula estos días por los móviles de los chicos de ese mismo barrio. Naciones Unidas cuantifica en 414 personas las que han muerto en lo que va de año en la ruta África-Canarias. Ayer fue en el Banco de Alimentos de Las Palmas, en Gran Canaria, hoy en Arrecife, en Lanzarote. Los voluntarios de estos bancos, de esta ONG, han recibido el apoyo de la Reina Sofía. Así llegaba su majestad Doña Sofía al barrio de Altavista de la capital lanzaroteña. Gran expectación en su visita a la delegación que tiene el Banco de Alimentos de Las Palmas en la isla. Estamos aquí para apoyar la gestión de la Reina Emérita, para que se siga haciendo esa labor y que la gente siga cooperando y ayudando a la gente que realmente lo necesita. Una vez dentro pudo hablar con los voluntarios de la ONG, que en los últimos meses han incrementado su volumen de reparto. Pues muy bien, la iniciativa que ha tenido la reina en visitarnos a la isla para
fomentar a las personas que colaboren en el Banco de Alimentos. Actualmente en Canarias hay 773.000 personas que se encuentran en riesgo de pobreza. En el caso del Banco de Alimentos de Las Palmas atienden a 134 entidades que ayudan a 28.000 beneficiarios. Tan solo en el último mes, en esta delegación de Lanzarote han entregado 32 toneladas de productos. Este año la pandemia obligará a que la gran recogida anual del mes de noviembre sea de manera virtual a través de las grandes superficies. Vales de 1, 5 o 10 euros que irán destinados a la compra de alimentos. Y la persona que quiera hacer la donación, pues que cuando pase por caja, con la pistolita leen el código de barra y esa será su aportación. Insisten en el apoyo de todos los ciudadanos para que nadie se quede sin un plato de comida. Aquí en Canarias, casi 130 personas sufren ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de la tercera enfermedad neurodegenerativa con más incidencia en España. Esta mañana, representantes de varias asociaciones de lucha contra esta enfermedad han visitado el Parlamento. Allí se han reunido con el presidente de la Cámara, con Gustavo Matos, a quien le han explicado la situación de los enfermos aquí en las islas y también sus reivindicaciones. Piden que se fomente la investigación para encontrar una cura. Y en el Parlamento también se ha inaugurado la exposición que homenajea al expresidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, justo cuando se acaban de cumplir 10 años de su fallecimiento. La muestra reúne algunas de las mejores instantáneas de Carlos González, el fotógrafo que acompañó a Martín durante su etapa como jefe del Ejecutivo canario entre los años 2003 y 2007. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de noviembre. En Adán Martín tenemos un ejemplo en el que nos debemos mirar. Fue alguien que dedicó su tiempo vital hasta el último minuto a los demás y hacerle la vida un poco más feliz a los demás. Mantener viva la memoria de Adán y con estos tiempos tan complicados y convulsos, pues también contribuyan a poner en valor y a dignificar la vida pública. Bueno, y esta mañana vamos con otro asunto. Se ha celebrado en Santa Cruz de la Palma el juicio por tentativa de homicidio a una mujer a manos de su pareja. Recordarán el caso, Los Llanos de Aridane. Los hechos ocurrieron en agosto de 2018 cuando el acusado, en medio de una discusión con su pareja, la roció con alcohol y la prendió fuego y le provocó quemaduras en el 50% de su cuerpo. Estuvo, de hecho, varios meses, 2, ingresada en el hospital. El Ministerio Fiscal pide para él 12 años de cárcel y el pago de una indemnización de casi 400.000 euros por las heridas y por las secuelas que le ocasionó a la mujer. Después de los hechos. De principio muy bien, muy atentos, muy cariñosos, pero después empezó a ser violento, a maltratar, a insultar, ¿Era frecuente que la insultara? A agredir. Terremoto magnitud 7 que ha sacudido la isla griega de Samos y la costa de Turquía. En ambos países no se ha confirmado que haya víctimas, aunque medios locales sí que hablan de muchos daños materiales, incluyen el derrumbe de varios edificios habitados. Seguimos muy atentos a lo que ocurre para contárselo. Bueno, llega un fin de semana de tradiciones, se celebra el Día de Todos los Santos y los fieles están llamados a honrar a sus difuntos. Este año viene marcado por la pandemia, como todo, y por ejemplo el cementerio de San Lázaro, el más grande de Las Palmas de Gran Canaria, la gente se está acercando a honrar a los difuntos. Carolina Pérez, de manera pausada, escalonada. Carolina. Desde el miércoles el goteo de gente a este camposanto ha sido incesante. Hoy la mayoría de personas que se han acercado lo han hecho para cumplir con la tradición y evitar posibles aglomeraciones mañana sábado y este domingo, Día de Todos los Santos. Los 4 camposantos públicos con los que cuenta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria abren desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y todos cuentan con puestos de venta de flores a su entrada. Además, para poder llegar a este cementerio de San Lázaro, el más grande de toda la isla de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha dispuesto la prolongación de varias líneas de guaguas para llegar hasta aquí, como son la 26, la 44, 45 y 91. Vengo todos los domingos, pero para no ver tanta gente aquí, pues vengo hoy. Evitar las aglomeraciones y respetar, a ver si salimos de esto. Para evitar la masificación y todo el trasiego de gente con este contagio y venir preparada. Los pañitos, el limpia-cristal para eso y la agüita y todo lo necesario.
Tradiciones que también se cumplen en el cementerio de Santa Lastenia, en Tenerife. Lidia Rodríguez, cuéntanos. Pues aquí en la capital chicharrera se ha controlado el tráfico de forma puntual a lo largo de la mañana, porque hay que decir que en algunos momentos ha sido esa circulación bastante intensa. El acceso a este camposanto, el de Santa Lastenia, ha estado controlado en todo momento. Es verdad que no han podido pasar grupos de más de 3 personas y en el interior no permanecer más de 45 minutos. Es cierto que en el resto de la isla, en los cementerios más pequeñitos, los más locales y municipales, se ha establecido un sistema de cita previa. Esas son las novedades que marca este año, totalmente regido por la intensidad de esta pandemia. Lo que sí se ha mantenido, la costumbre, la tradición, es la presencia de miles y miles de ramos de flores. Más de 600.000 ramos de flores es lo que han preparado algunos invernaderos esta semana, casi un 50% menos que otros años. La facturación se ha desplomado hasta la mitad. Sin embargo, esta campaña por el Día de Todos los Santos ha supuesto un respiro. Hemos plantado un poquito menos, pero se plantó y podemos decir que a día de hoy las tiendas están llenas de flor y que todo el mundo va a tener su flor para sus difuntos. Durante la pandemia, la importación de flores se ha visto reducida y han apostado por los productores locales. Intentar que los productores locales puedan salir adelante, porque el masazo que nos llevamos desde marzo hasta mitad de junio, julio, por ahí, pues fue tremendo. El próximo paso, la campaña de Navidad. No haremos números de años anteriores, pero que en la situación tan excepcional en la que vivimos, pues ya tener a toda la plantilla trabajando y tener a todos nuestros clientes activos y mover la mercancía como se está moviendo, pues ya es un logro. El objetivo final es llenar de flores todos sus invernaderos. Lo que son las cosas, la muerte de una persona, de un familiar, es una situación complicada a nivel personal, pero también lo es a nivel económico, Isabel. Pues sí, hoy les vamos a mostrar las trabas burocráticas, son muchas, ya lo verán, y el desembolso que hay que afrontar cuando se acaba la vida. El gasto que hay que asumir tras el fallecimiento de un familiar varía según el patrimonio, pero está en torno a los 2.000 euros, una realidad que afecta a numerosas familias y que se incrementa cuando hay problemas de herencia. Estaríamos hablando de entre unos 1.500, 2.500 y si es un caudal hereditario bastante cuantioso, pues ya la minuta tanto de abogados o en el caso de que se judicialice la adjudicación de los bienes, la división de la herencia, pues entonces ya aumenta considerablemente la minuta. La mayor parte del coste es para el sepelio, pero también existe un gran número de trámites que las familias deben asumir. Si no hay testamento, hay que hacer la declaración de herederos a intestato. Y luego lo que es la aceptación y adjudicación de herencia, también cabe la posibilidad de renunciar a una herencia, evidentemente. Esos son los trámites. Y luego desde el punto de vista fiscal hay que cumplir primero con la Comunidad Autónoma de Canarias, que hay que presentar el impuesto al impuesto de sucesiones. En Canarias existen bonificaciones fiscales a la hora de elaborar estos trámites que permiten tener un desembolso menor que en otros territorios. Recordarán el caso del barco Unispirit, que llegó a Gran Canaria procedente de Brasil con un cargamento de millo, pero se encontró dentro droga. Van a ver ahora las imágenes del momento en que se incautaba esa droga, así, con sacos de millo y esa droga en el interior, hasta 1.200 kilos de cocaína. Esa operación fue detectada por Brasil, que dio la voz de alarma, y ese barco estuvo varias semanas aquí en el puerto, en Canarias, en el puerto de La Luz y de Las Palmas. En Arona, en Tenerife, más de 25 personas sin recursos están viviendo ahora mismo en casetas en la playa de Los Enojados. Hoy les han asegurado que van a ser desalojados la próxima semana, miércoles, porque están dentro de la Reserva Natural Especial de Malpaís de Rasca. En tiendas de campaña, sin luz y en situación de exclusión social. Así viven varias personas en esta playa, un paraje natural que ahora deben abandonar. El problema es que no tienen a dónde ir. Si me quitan de aquí hoy, yo me voy a poner aquí, con mi cama y mi colchón, a pasar la noche porque yo no tengo fuerza para irme a ningún lado, y menos montar mi caseta. No tengo opciones, no puedo trabajar, tengo los pulmones cerrados. Se asean en el mar y obtienen agua potable de un grifo habilitado por Cruz Roja, quienes también les ayudan con 2 cacharros de comida al día. Ellos solo piden un techo mientras buscan trabajo. Como trabajador que pago mis impuestos, que me busco la vida para vivir dignamente y salir adelante, la solución es dejarme hasta que pase el corona y a ver si puedo volver a alquilar un piso. O sea, qué sé yo. Ayer se me quedé sin trabajo.
El próximo miércoles está previsto que los desalojen y ya desde Cáritas han pedido que se estudie la situación de cada persona para que no se queden en la calle. El teletrabajo ha provocado también un incremento de los ataques informáticos, no solamente a personas anónimas en casa, también a grandes instituciones públicas. El Cabildo de Tenerife, es un dato y es tremendo además, ha recibido más de 70.000 ciberataques y eso tan solo en una semana. De hecho, los expertos dicen que hay que invertir en ciberseguridad para poder prevenir este tipo de ataques. Los daños económicos por intromisiones en cuentas personales públicas pueden ser cuantiosos. Es un delito difícil de combatir, pero no imposible. Su lucha se centra en Internet, es el ciberataque. El objetivo es económico, robar una tarjeta de crédito, transferencias bancarias, eso en cuentas personales. Pero ¿qué buscan cuando tratan de hackear cuentas públicas de instituciones y administraciones? El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, recibe una media de 70.000 ataques a la semana. En el Cabildo de Tenerife tenemos 70.000 ataques informáticos a la semana. Y este dato, que puede parecer muy abultado, da muestra de cómo estamos expuestos. Daños que combaten los expertos informáticos. Cuando hablamos de 70.000, 50.000, gran parte de esos ataques son intentos automatizados de, como te digo, máquinas que están buscando todos los servicios que tengan expuestos a Internet estas organizaciones para intentar ver si son vulnerables. Voy a ver si por esta puerta puedo entrar. Entonces eso deja un rastro. Ese rastro es el que se identifica por expertos de ciberseguridad y por los mecanismos de las instituciones que bien menciona, y simplemente están tratando de parar esos ataques. Pero eso no significa que el atacante va a desistir. Los sistemas operativos obsoletos son vulnerables. La inversión en seguridad es vital. Se recomienda actualizar todo el parque tecnológico para impedir ser objeto de estos ataques que a simple vista no se ven, pero son muy dañinos. Los conductores que circulaban por la Gran Canaria 1 esta mañana se han llevado toda una sorpresa. Este caballo circulaba por el arsén de la vía. Son imágenes tomadas por un conductor en la zona de Las Huesas, en Telde. El animal, que se encuentra ya a salvo, se escapó de una finca cercana y por causas que aún se desconocen llegó hasta la autovía, donde estuvo cerca de una hora. El 112 recibió varias llamadas alertando de esta situación. Y último día en el juicio que se sigue por la muerte de Lion El Carrillo a manos de Iván Trujillo El Chupa. El juicio ha finalizado este viernes con la declaración de los peritos forenses y se espera que la próxima semana el jurado popular emita su veredicto. Las psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que analizaron al Chupa narraron al jurado lo que el acusado les contó que sucedió desde horas antes de acabar con la vida de Lion El Carrillo. Esa noche la pasó expectante, no arrebatado. Decide desenterrar la pistola, es decir, esto no es un arrebato, decide desenterrar la pistola. En la tarde del 29 de agosto de 2017, un vecino toca en el timbre de su domicilio en San Cristóbal, Las Palmas de Gran Canaria, para alertarlo. Lionel lo estaba esperando. Entonces se dispuso a bajar, con el arma a la vista. Hace un relato absolutamente pormenorizado, donde recuerda todo y lo explica con una secuencia lineal perfectamente clara, sin emotividad ninguna. Como quien está explicando cómo se hace una receta de cocina. Informe totalmente opuesto al que propuso la defensa de Iván Trujillo El Chupa. La situación límite es lo que yo voy viviendo el día a día. Esas amenazas, me están acosando, me estoy sintiendo mal. En ese momento, psicosis reactiva y no sé lo que estoy haciendo. Pura defensa, quiero defenderme a mí, quiero defender a mi familia y actúo de esa manera. De lo que no hay duda es del disparo que acabó con la vida de Lion El Carrillo. Fue el cuarto, el que impactó en su cabeza. Sí, es absolutamente mortal porque destruye un órgano vital, que es el sistema nervioso central. El fiscal mantiene su petición de 21 años de cárcel por asesinato, mientras que la defensa insiste en que el Chupa lo hizo en legítima defensa. ¿El informe de autopsia lo tienen aquí? Poco a poco va a ir a menos, pero durante la mañana ha continuado el fuerte oleaje, sobre todo en las costas que están orientadas al norte. Van a ver imágenes del mediodía en la zona de Las Canteras, capital Gran Canaria. Allí el mar ha batido con fuerza olas bastante más grandes de lo que es habitual. Misma imagen la que nos hemos encontrado en el resto del litoral del norte de la isla. Y en Tenerife, en Garachico, el estado del mar ha mejorado respecto a ayer y ya se ha reabierto al tráfico la vía marítima. Peor situación es la que hemos encontrado en Jover, en la costa de Tejina, en La Laguna, donde hoy a las 2:30, justo en la pleamar, las olas batían con mucha fuerza sobre la costa. Desperfectos en el mobiliario urbano, muros derribados y mar embravecido. Hemos visto y también algunas casas afectadas por el agua. Afortunadamente no se han producido daños personales.
Adentro del garaje y se voló todo, la puerta la rompió y se iba todo, los carreros, todo. Coge la manguera y yo con el codillo y echamos todo para afuera y ya está. Saltó por encima de las azoteas y algunos daños materiales, algunos muros que ha tirado y demás, algunas baldosas que ha levantado también en la piscina. Cuidado en la costa. Isaías Santana tiene ya la última actualización, acaba de llegar los datos de la pandemia aquí en Canarias. Cuéntanos. Pues en las últimas 24 horas se han detectado 112 nuevos casos positivos de COVID-19 en el archipiélago. La isla más afectada continúa siendo Tenerife. En este último día ha registrado 54 nuevos casos, seguido de Gran Canaria con 35 nuevos casos. Desde que comenzara la pandemia en el archipiélago se ha registrado un total de 17.243 casos acumulados. En la actualidad son cerca de 6.000, concretamente 5.706 los casos activos, de los cuales 41 se encuentran ingresados en UCI. Lo más relevante de destacar, desafortunadamente en las últimas horas, se han producido 4 muertes por coronavirus en las islas. Los últimos datos de la pandemia en el archipiélago. Nos vamos a La Gomera porque allí el Cabildo saca a licitación las obras de mejora en la accesibilidad del tramo de La Gomera 1, la carretera que atraviesa el casco de Agulo. Son unas obras que dotarán de más de seguridad, Mónica Darias, a los viandantes. Así es, obras de mejora fruto de la reunión mantenida por el presidente del Cabildo de La Gomera y la alcaldesa del municipio en la ronda de visitas que está haciendo Casimiro Curvelo por los distintos ayuntamientos de La Gomera. Se trata de unas obras de mejora de la accesibilidad y también de la seguridad de este tramo de la GM1 que atraviesa el casco de Agulo. Así, de esta manera, se dotará de medidas de seguridad, sobre todo para los viandantes. Unas obras que se encuentran ya en licitación y que cuentan con una inversión de algo más de 140.000 euros. Ese compromiso hoy está ya camino de la materialización porque está en información pública en la plataforma. Es importante porque aquel es de los lugares que tiene el municipio para pasear y en este momento pues tiene muchas dificultades porque hay barreras arquitectónicas. Y un equipo de especialistas ha accedido por primera vez a través de progresión vertical y con un dron desde lo alto a las cuevas colgadas de distintos municipios palmeros. Y eso va a permitir conocer mucho más a los primeros habitantes, además de esta isla, de la Isla Bonita. Se trata de la tercera fase de una novedosa investigación. Lo primero que hay que analizar es cómo accedían a estas cuevas que se encontraban a 15 metros del suelo. Es la última tecnología lo que está permitiendo conocer cómo era la vida de los primeros habitantes de La Palma. Los numerosos expolios en los yacimientos de la isla han provocado que los investigadores opten por buscar información en las cuevas colgadas, de difícil acceso, donde se mantiene intacto el pasado aborigen. Hemos encontrado cuevas, sobre todo funerarias, cuevas con restos humanos que te hablan de un uso de esas cuevas colgadas para depositar a los difuntos. Estamos hablando de cuevas que a lo mejor fueron abandonadas hace más de 500 años. Es una pequeña burbuja del tiempo que nos permite descubrir por primera vez algo que está relativamente intacto. Se abren también nuevas líneas de investigación, como por ejemplo, saber cómo los benauaritas podían acceder a estas cuevas situadas a 10 o 15 metros del suelo. Debido a estos resultados tan excepcionales que no esperábamos, la Dirección General va a seguir apoyando y financiando con dinero público estas investigaciones para intentar completar lo más posible el conocimiento de la población aborigen de La Palma. Se podrá así seguir revelando los misterios que encierran los yacimientos palmeros. Nuestro pasado, vamos ahora al presente porque ya mañana sábado se celebra el Peñón Rock en Puerto de la Cruz, en Tenerife, aforo limitado. 400 personas van a poder disfrutar del festival y van a estar sentados en torno a unas mesas que van desde 2, 3 y 4 personas, se las tienen. Habrá kioscos para consumir de manera ordenada, manteniendo distancia de seguridad, y son 6 horas de música en directo desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Grupos invitados, Ni un pelo de tonto, Morirán todos, The Taxman y Los Lola. Se va a rendir un homenaje a Jimi Hendrix al cumplirse el 50 aniversario de su fallecimiento. Canarias está siendo un ejemplo para todo el Estado de cómo desarrollar la actividad cultural de manera segura.
Estamos en una media de 200 actividades culturales semanales. Actividades como el Peñón Rock y municipios como el Puerto de la Cruz son fundamentales a la hora de reactivar la cultura. Celebración del Peñón Rock es un ejemplo más de la apuesta clara y decidida por lo que ya forma parte de la identidad de este municipio, que es la cultura y la cultura segura, ¿no? A las puertas del fin de semana, agenda deportiva, a ver qué nos cuenta Armando. Así es, y ni siquiera hay que esperar a mañana, Armando. Eso es, hoy cita grande, derbi de baloncesto, pero claro, falta algo. La afición, ¿no? La afición, nos falta la afición. Siempre falta en cualquier partido, pero cuando es un derbi como es el caso de hoy, Iberostar, Tenerife, Herbalife, Gran Canaria, se les va a echar mucho de menos. Hablaremos de ellos, pero también de la parte deportiva. Muy diferentes ambos equipos en este momento. Se juega quizá más Herbalife, Gran Canaria, que es colista. Iberostar, Tenerife es el líder, pero claro, quiere seguir siéndolo. Así que veremos qué pasa hoy por la tarde. Bueno, qué pasa. Afición no habrá, pero que meta muchas canastas. Que gane el mejor. Eso es. Sí. Gracias, Armando. Enseguida los deportes. Así es, vamos terminando. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que también pueden seguir informados en nuestra web y en las redes sociales. Para el fin de semana, previsión del tiempo. Shaila Falcón se los cuenta después de los deportes y el concurso con Dani Calero. Disfrútenlo, que dura muy poco. Hasta el lunes. Buenas tardes.